Apreciables disegnófilos, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En este programa tocaremos un tema muy interesante. Les interesa verdaderamente a muchos. Algunos piensan que es inalcanzable, otros la desean demasiado y, de alguna manera, todos tenemos que hacer uso de ella. Estamos hablando de la innovación. Hoy platicaremos de manera breve qué es la innovación. ¿Cuántos tipos de innovación hay, existen o se han detectado? ¿Para qué sirve cada uno? ¿Qué pasa si no hacemos uso de ella? ¿Y qué se necesita para alcanzarla? Este programa está dirigido a todos los que desean emprender, a todos aquellos empresarios que andan en búsqueda de cosas nuevas, de la innovación. Acompáñanos. Innovación. La innovación en nuestros días es como la fórmula del alquimista, ¿no? Esa fórmula de cómo poder transformar el plomo en oro. En este caso, es cómo poder transformar todos los mecanismos para detonar la creatividad en oro. Literalmente, nada más que ahora en oro verde, ¿verdad? La innovación en nuestros días se ha convertido en un tabú, en una palabra cotidiana, en un término que quizás todo el mundo cree dominar o cree saber de qué se trata. Sin embargo, es bastante intrincada. Es un tema que aparentemente es de sabiduría popular. Sin embargo, se requiere de una gran experiencia para poder entender qué es, para poder entender de cuántos tipos hay y para poder saber aplicarla de manera correcta. La innovación en nuestros días es uno de los pináculos que cualquier empresario desea alcanzar para poder transformar sus ideas en oro verde. Comencemos pues, tratemos de explicar un poco de qué es esto de la innovación. Después de prácticamente más de 15 años de estar investigando, entendiendo, practicando la innovación, hemos logrado deconstruirla para poder entender de cuántos tipos hay y de cuántas formas podemos ser capaces de alcanzarla, ¿verdad? Si bien la innovación no es algo absoluto, cuando estamos hablando de forma corporativa, entendemos que hay 4 principales nichos en donde debe aplicarse para que una empresa verdaderamente pueda pasar de un estado estático de competencia acérrima a un lugar, algún panorama, algún paisaje libre donde poder navegar en aguas tranquilas. Esto tiene un término en especial, se llama la teoría de océanos azules. Y esta teoría nos dice que existen 2 tipos de océanos. Los océanos rojos, en donde normalmente las empresas compiten acérrimamente por ganarse a los clientes y pues tienen que hacer circo, maroma y teatro para poder ser competitivas, y esto las arroja a que entren en guerra de precios, guerra de calidad, y pues bueno, eso definitivamente no le hace bien a ninguna empresa. Y del otro lado tenemos a los océanos azules. Los océanos azules son aquellos en donde podemos navegar libres de competencia. ¿Cómo llegamos allá? Aplicando innovación. Si bien este programa no está dedicado a la teoría de océanos azules, lo que sí les puedo decir es que en el mundo corporativo existen 4 nichos importantes en donde debemos aplicar la innovación para poder trascender o para poder viajar de un océano rojo lleno de competencia hacia un océano azul libre de la misma. Estos 4 rubros, como lo podemos ver en este esquema, pues se basan principalmente en el rubro del producto,
que es justamente donde nosotros vamos a aplicar o nos vamos a concentrar en este tema, ya que Designotopia se encarga del tópico del diseño industrial. Sin embargo, los otros tres, pues bueno, son la innovación en los procesos, diversos procesos que pueden ir desde los procesos de manufactura hasta los mismos procesos operacionales de la misma empresa. Innovación organizacional, que tiene que ver justamente en cómo hacer eficiente y óptima una empresa en términos de recursos humanos, en términos de estructura, en términos de operaciones, para que verdaderamente sea una empresa eficiente y eficaz. Y en la parte comercial, o sea, innovación en ventas. Estas 4 porciones son sumamente importantes y al final del programa veremos cómo se correlacionan unas con respecto a las otras y cómo varía su aplicación dependiendo del tipo de empresa que tengamos, ya sea desde una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Concentrándonos en el tema de producto, la innovación la vemos reflejada justamente en aquellos productos que disrumpen el statu quo, que hacen la diferencia y que de repente pues dan a luz un producto que nunca había sido visto y que de alguna forma hace un enlace emocional y cognitivo con su público de manera fabulosa. Y esto hace que se conviertan en productos verdaderamente exitosos, llevando por ende a sus empresas a la vanguardia. Aquí en esta página podemos ver diversos ejemplos, ¿no? ¿Se acuerdan de los Crocs? Ahora ya son muy comunes, pero realmente cuando salieron, pues fueron sumamente exitosos y lo siguen siendo. Es un calzado económico, sumamente práctico, duradero, vestible, en fin, ¿no? Productos Mac, pues bueno, no se pueden dejar detrás. El cubo Rubik en los 80s, ¿no? La GoPro, ¿no? Ya ven ahora cuántas cámaras del mismo nivel y de distintos presupuestos existen. El mismo Segway, ¿no? Desarrollado por Deca Systems, por el mismísimo Dean Kamen, también un producto muy disruptor. En fin, es una gran maravilla. Pero, ¿qué pasa con la innovación, no? ¿Quién no quiere tener una idea eureka? Y para quien no lo sepa, eureka es un término que en griego significa algo así como lo tengo, ¿no? Lo encontré, lo he hallado. Y este personaje que vemos aquí, pues es Arquímedes, uno de estos griegos sabios, matemáticos, que en búsqueda de la resolución de los principios que andaba justamente gestando, dicen las leyendas que en una ocasión que empezaba a tomar una ducha, su tina estaba rebosante de agua y cuando él se introduce en la bañera se da cuenta que el agua que estaba dentro, ¡pum!, se derrama. Y en eso las ideas le vienen a la cabeza y dice eureka, y sale desnudo supuestamente de su lugar donde vivía por la calle gritando eureka, eureka, o sea, lo encontré. ¿Qué fue lo que encontró? Pues el principio de Arquímedes, ¿verdad? Que nos indica de manera burda que el volumen de agua desplazado es igual al volumen del cuerpo introducido en la misma. Y de esta manera, él puede ser capaz de calcular cualquier tipo de volumen de un cuerpo, no importando su geometría, a través de la resta de ese volumen dentro de otro volumen más grande de agua. En fin, yo no soy físico y quizás lo que estoy diciendo es incorrecto, sin embargo más o menos va así. Pero nos referimos a la palabra eureka justamente porque las ideas eureka son aquellas que llevan a las empresas a la vanguardia. ¿Pero qué creen? O sea, llegar a esa idea eureka no es magia, no es obra de Harry Potter, no es obra de encontrarse el caldero detrás al fondo del arco iris. Es verdaderamente un proceso muy demandante, de arduo trabajo, que implica un gran conocimiento y por otro lado también mucho criterio y experiencia. Esta gráfica que les estoy presentando ahora indica los 3 niveles de innovación más comunes
Evidentemente hay algunos otros, de los cuales también hablaremos en este programa, pero aquí tenemos los 3 más comunes, que son en los que nos centraremos. Cuando una empresa no tiene nivel de innovación, estamos hablando de una empresa estática, ¿sí?, pues obviamente va a tender a morir, no evoluciona. Y vamos a ver aquí los factores de qué pasa si una empresa no implementa innovación. Vamos a ver qué sucede. El primer tipo de innovación, que es la que toda empresa tiene que hacer para no poder sucumbir ante los cambios de tecnología, de cultura, sociológicos y lo que sea, pues es la innovación evolutiva o innovación incremental, ¿verdad? Que es la que se tiene que hacer paso a paso para que los productos ya existentes vayan teniendo una evolución paulatina y pues bueno, puedan regresar al mercado y no morir. El segundo tipo de innovación que tenemos es la innovación heurística. La innovación heurística ya plantea una evolución estratégica, que es la que se encuentra en esta porción verde. ¿Por qué estratégica? Porque ya no es una evolución como la incremental, que va generando pequeños cambios para que el producto ya existente se mantenga en un mercado. No, esta evolución ya plantea nuevos productos que van a sustituir a los portafolios anteriores y que se diseñan y se prospectan justamente para que puedan entrar en avanzada a sustituir los productos existentes de una empresa y la coloquen en una nueva era. Sin embargo, tenemos un tercer tipo de innovación, ¿sí?, en donde ya podemos encontrar cambios completamente disruptivos. Por eso se llama innovación disruptiva. Y como lo pueden ver aquí, mientras más nivel de innovación tengamos, mucho mayor nivel de éxito podemos llegar a tener si es que es aplicada de forma correcta y al mismo tiempo también un consumo de recursos. Por eso el nivel avanzado de innovación solamente puede ser desarrollado por unas cuantas empresas y no por todas. Pero lo vamos a ver aquí a continuación. Si nos fijamos bien, tenemos la etapa 1 en donde voy a hacer una analogía de una empresa. La empresa es el triangulito. Y cuando se empieza a mover hacia adelante, vamos a suponer que la innovación son como ondas que se empiezan a comprimir, como ondas de sonido que se empiezan a comprimir, así como pasa con el efecto Doppler para aquellos que conozcan un poco de física, ¿verdad? Que es el sonido cuando se acumula enfrente y es cuando de repente vemos que pasa un móvil y suena así, ¿no? Eso es el efecto Doppler. Las ondas de sonido se comprimen al frente y se expanden, por eso suenan distinto. Lo mismo pasa con la innovación de manera metafórica. Entonces, cuando tenemos una empresa estática, como la parte amarilla aquí, pues literalmente las ondas de sonido están saliendo concéntricas porque está parada y esa empresa está destinada a morir. Pero cuando empezamos a movernos utilizando la innovación, las ondas de innovación se empiezan a comprimir al frente y se empiezan a extender en la parte de atrás, y así sucesivamente, pasando de la innovación incremental o evolutiva a la innovación heurística, a la innovación disruptiva. Pero definitivamente necesitamos entender que la innovación no es algo que se puede estar aplicando de manera constante y continua, porque demanda energía, recursos, conocimiento y una enorme cantidad de otros elementos. Por lo tanto, las empresas que de ciertas características que vamos a ver después, pues deben de estar transitando entre la estaticidad y el primer tipo de innovación, que es la incremental. Cuando estas empresas evolucionan y logran cambiar su mentalidad, su cultura y lograr entender exactamente de qué se trata la innovación, entonces ya pueden pasar hacia el siguiente nivel. Aquí podemos ver algo que es innovación quizás incremental, en donde podemos ver en este tanque de líquido refrigerante que está dentro de los autos, ¿no? Los que han sido capaces de destapar el cofre de sus autos y ponerle este líquido refrigerante, se dan cuenta que con el calor del motor estos tanquecitos se vuelven opacos y muchas veces no se puede ver el nivel de líquido. Por lo tanto, un tipo de innovación incremental puede ser este conito que una vez diseñamos para una compañía automotriz,
en donde estos orificios que ustedes pueden ver marcan la existencia de líquido en el nivel adecuado. Entonces, si uno abre el tapón, si ya no es posible de poder ver la parte exterior porque está muy opaco el tanque por el calor, uno quita la tapa y uno se asoma, que es lo que vería uno en esta parte de aquí, y si el nivel del líquido está por donde está la indicación de las flechas, todo está muy bien. Pero si ya no hay líquido aquí dentro de este cono, pues quiere decir que definitivamente nos hace falta líquido, ¿verdad? Vertemos líquido, llega al nivel pertinente y de esa manera, pues bueno, ya tapamos nosotros el tanque. También la implementación tecnológica, producto del avance del statu quo tecnológico, es un tipo de innovación incremental. Y por ejemplo, aquí ustedes pueden ver vehículos, ¿no?, que ya están implementando pues las tecnologías digitales, touch, y sustituyéndolas por las tecnologías análogas en muchos sentidos. Y pues tienen que hacerlo sí o sí, porque de lo contrario se empiezan a quedar atrás. Entonces ahora vemos el segundo paso hacia la innovación heurística, y lo mismo sucede. Las innovaciones heurísticas solamente pueden ser aplicadas en empresas que ya entendieron que tienen que estar haciendo innovación incremental, que ya entendieron eso, que ya de alguna manera lo implementan en sus procesos de trabajo. Pero ¿qué sucede? La innovación heurística es el siguiente paso, y no son pasos de alguna forma secuenciales como una escalera, sino son pasos, como lo vimos en la gráfica esta que les estoy mostrando ahorita, que van dando saltos a donde las asíntotas verticales se van juntando cada vez más y se están volviendo saltos progresivos. ¿Me explico? Un tipo de innovación heurística puede ser como este ejemplo que también hicimos para una empresa, en donde vemos este gato, que es el gato típico, ¿verdad? Analizamos el ritual de cambio de una rueda, y ya haré un programa especial de este proyecto, pero aquí podemos ver varias de las problemáticas, ¿no? Voy a leer algunas. Por ejemplo, abrir el gato, son las secuencias de uso, ¿no? Colocar el gato bajo el estribo, ajustar el gato bajo el estribo, aflojar los birlos de la rueda, levantar el auto con el gato, bla, 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 ¿no? Son toda una serie de pasos realmente dolorosos en términos de experiencia. No todos son capaces de hacerlo, y si eres un novato, te vas a topar con muchísimos problemas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos mitigar y reducir esta mala experiencia del cambio de una rueda? Obviamente existen diversas maneras de hacerlo, y una de ellas pues, es llamándole a la aseguradora a que nos cambie la rueda. Pero si no podemos hacer eso por el tiempo, tenemos que ser capaces de hacerlo nosotros mismos. Entonces pasamos de este gato, utilizamos su misma arquitectura, sus mismos componentes, pero generamos no solamente un cambio incremental, sino un cambio ya heurístico, o sea, estratégico. ¿Qué hicimos? Entendimos dónde estaban todas estas dolencias y preparamos este gato tipo Lego, que lo pintamos de colores muy vistosos, que inclusive pusimos señales, ¿no?, que pudieran guiarnos. Entonces, la experiencia de cambiar una rueda empieza desde donde busco el instructivo, ¿verdad? Entonces, normalmente vienen en los instructivos estos genéricos que vienen en los autos, y para buscar eso es una bronca con letritas chiquititas. Entonces, imagínense un instructivo especializado, separado, en un compartimento especial de la guantera, exclusivamente para cambiar las ruedas, inclusive con un QR para que uno pudiese bajar el mismo catálogo al celular, ¿no? Entonces, de esta manera, como en el cuento de Hansel y Gretel, cada color y cada elemento, ustedes se fijan que hay una A con un triángulo, una C con un círculo azul, aquí hay una parte verde, ¿no?, que nos habla de una B en un cuadrado. Son componentes cruciales que nos van a ir llevando de la mano para poder cambiar esa rueda. Y sin una explicación demasiado larga, pueden ver ustedes cómo aquí esta palanca tiene un brazo expansor para aumentar la palanca, tiene una matraca, ¿verdad?, para que no tengamos que estar dándole toda la vuelta, en dado caso que no tengamos una llave de cruz. El gato va aquí y solventamos el problema de poder poner el gato en lugar correcto,
Porque imagínense esta piececita que vemos aquí roja, que sale por el estribo, que podamos botarla con un chicote dentro de la misma guantera, al lado donde está el mismo instructivo, o bien desde la cajuela, ¿verdad? Al lado donde se guarda el gato. Un chicote para cada una de las ruedas que pudiera posicionarnos en el lugar correcto estos elementos a donde poder introducir la parte roja con la parte roja, ¿verdad? Aquí vemos la letra A con la letra A y tenemos una entrada cónica para poder tener algo que se llama el poka joke, ¿no? O sea, una entrada a prueba de errores. Y así sucesivamente. Entonces, este gato, pues tiene la facultad de tener un elemento aquí para poder liberar el sinfín del tornillo que hace que se expanda o se comprima, que uno tiene que estar girando N 1000 veces, ¿no? Para los que lo han hecho. Y esto nos permitiría quitar el seguro, liberar la cuerda del sinfín y poder abrir y cerrar el gato con mucho mayor libertad y poder colocarlo en la posición correcta en el momento en que quisiéramos. Y eso nos ahorraría tiempo de estarle dando vueltas y vueltas y vueltas infinitamente al gato hasta posicionarlo en la apertura que quisiéramos, ¿verdad? En fin, este es un tipo de innovación heurística, como lo pueden ver. Si bien no acaba con el problema, como lo haría una llanta run flat, por ejemplo, pero sí mitiga el problema, o sea, disminuye las problemáticas, ayudando y guiando a los protagonistas en una experiencia quizás ya no tan dolorosa. Por último, en el último segmento, pues tenemos la innovación disruptiva, que ya es la visión y es la innovación de las innovaciones, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho otra metáfora interesante aquí. Cuando una empresa es capaz de llegar a la innovación disruptiva, ¿sí? Entonces sucede lo que pasa con un avión cuando llega a un Mach, como lo podemos ver aquí en este video. O sea, literalmente hay un choque sónico, ¿verdad? Este choque sónico, vamos a hablar que es el choque sónico de la innovación. ¿Y por qué es así? Si ustedes se fijan, la analogía radica en el hecho de que podamos movernos ya tan ágilmente, habiendo conocido cómo hacer innovación primero incremental, luego heurística. Entonces hasta ese momento vamos a tener el conocimiento, la cultura, la energía y el capital para poder hacer innovación disruptiva, ¿sí? Que va a ser literalmente un boom sónico porque nos va a proyectar de una forma impactante hacia el futuro y va a hacer que nuestras empresas se vuelvan líderes, vayan a la vanguardia y todas las demás nos quieran seguir. Como el caso de Apple, ¿verdad? En muchos de los casos. Como el caso de Netflix. En fin. Estos tres tipos de innovación son los niveles de innovación, ¿sí? Y como bien lo he repetido, es muy importante que podamos nosotros entender que las empresas que lo han logrado, aquí las vemos, o bien han sido startups cuya idea se engendró desde la disrupción y entonces nacieron siendo disruptivas, o aquellas empresas que aprendieron a generar innovación y entonces, ¡pum!, generaron una innovación disruptiva. Caso Apple, ¿verdad? Apple se ha caracterizado por justamente ser experto en todos los niveles de innovación y crear innovación disruptiva de manera cíclica cada vez que es necesario disparar su propia empresa hacia un nivel de vanguardia que sea difícil de alcanzar durante varios años por el resto de las empresas. Como el caso que está sucediendo ahora con los nuevos lentes de realidad aumentada y de realidad virtual, ¿verdad? Que superaron ya por mucho a los Oculus, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos ejemplos de disrupción, ¿verdad? Los mismos Oculus en su momento, Netflix, Amazon, el mismo iPod y el iPhone, ¿verdad? Gravity Sketch, para los que lo conocen. En fin, son ejemplos típicos. Otro gran ejemplo es este carrito de supermercado que fue desarrollado como reto en un programa que grabó la empresa IDEO a principios de los 2000 o inclusive creo que a finales de los 90. Este carrito
Está en un video su proceso de desarrollo, de cómo se creó, y es justamente para ejemplificar cómo es que funciona el Design Thinking a través del método que IDEO creó, ¿sí? Aquí en los datos y en la descripción va a aparecer el link donde ustedes pueden entrar a YouTube a ver este video, porque verdaderamente es una maravilla. Necesitan verlo para todos aquellos que no lo conozcan, y para los que ya, pues vuélvanlo a ver porque no está de más. Si ustedes se fijan, este carrito tiene una serie de elementos bien interesantes que ya no les voy a contar más. Vean el video y van a ver por qué es así. Pero lo más interesante es que este carrito pues se creó a principios de los 2000 o finales de los 90. Y vean lo que ha sucedido hoy día, ¿no? Este es el típico carrito que sigue existiendo en muchos supermercados, pero ya hay otros que han evolucionado, que ya tienen de este tipo, que son carritos más pequeños, que tienen características de este concepto creado con IDEO, como las ruedas caster en todas sus 4 rueditas, lo que permite tener mucho mayor maniobrabilidad. Son vehículos ligeros, algunos tienen elementos para poner canastillas adentro, en fin, ¿no? La innovación a veces es difícil de digerir para muchas personas, por eso quien la maneja o la sabe manejar tiene que hacerlo con mucho cuidado, porque a veces puede ser contraproducente, ¿no? Y también tenemos casos que lo han demostrado. Productos muy buenos que han llegado a destiempo en su momento y que han sido un fracaso, pero que si hubiesen llegado 20 años después hubieran sido un éxito. Este es otro gran ejemplo de un proyecto que desarrollamos en la Escuela Rigoletti Casa de Diseño cuando tuve la oportunidad de ser director de proyectos especiales. Esto lo hicimos para la empresa Audi, dentro de un proyecto mucho más grande que se llamó A2B Mobility System, que también aquí está el link y va a estar en la descripción, donde el programa, en donde pueden verlo. Es un programa de 1 hora, pero vale mucho la pena que lo vean porque es verdaderamente un proyectazo. Este carrito es muy interesante. Si ustedes se fijan, es como el tamaño de un Smart, ¿verdad? Pero con la marca Audi. Y justamente el reto, fue parte de uno de los varios productos de movilidad que se diseñaron en ese proyecto de visión, en donde la idea era, en un vehículo del tamaño de un Smart, no solamente poder albergar a 2 personas, como lo vemos aquí, sino qué pasa, o sea, qué pasaría o qué tendríamos que hacer para poder adicionar a 2 personas más en el mismo espacio, ¿verdad? Entonces, pues empezamos a generar nuestro proceso de ideación y nos dimos cuenta que las motonetas tienen un empaquetamiento de personas muy interesante. Vean cómo literalmente van montados, ¿no? Como en un caballo, y el pasajero trasero pues de alguna manera abarca un poco el pasajero delantero. Veamos qué hicimos con esta idea y cómo la trasladamos al desarrollo de un vehículo. Véanlo aquí, ¿no? Entonces es la suma de un empaquetamiento de motoneta o scooter, ¿no? A un vehículo del tamaño de un Smart. Entonces, los empaquetamientos nos decían, ¿qué pasa si hacemos esto que tenemos aquí? ¿Qué pasa si la posición de manejo, en vez de ser la típica posición como la vemos aquí, el muñeco azul normal de sentado de un vehículo, pasa a ser como una motoneta, ¿no? Veamos qué sucede aquí, ¿no? Entonces gestamos justamente esta arquitectura. Lo que ustedes están viendo a continuación en este video, pues es nada más la pura estructura, ¿no? Lo tuvimos que hacer sin carrocería, pues para que se notara qué sucede dentro del vehículo. Este es el vehículo cuando está en la modalidad 1+1, o sea, solamente 2 pasajeros más carga. Tenemos la posición típica de los pasajeros, como existen en cualquier vehículo. Pero vean a continuación qué sucede con los asientos, ¿sí? Aquí tenemos 2 asientos más carga, ¿ok? ¿Qué pasa si queremos meter a un pasajero más? Vean lo que sucede. Cambiamos la configuración de los asientos. Y entonces cambiamos el tipo la forma en cómo se sienta una persona en el vehículo y pudimos albergar a un pasajero adicional, más carga. Ahora 2 más 2. Vean lo que sucede ahora con el conductor. La parte central del asiento se queda estática. Tenemos otra porción que se oculta
y se mueve toda la columna del volante, ¿sí? Lo cual hace que ya podamos tener 2 más 2. Luego podemos tener inclusive un pasajero más carga, ¿verdad? Y de esta manera maximizamos el espacio de carga directamente en el producto, teniendo un vehículo del tamaño de un Smart, pero con una gran capacidad de carga, ¿sí? Aquí tenemos algunas de las imágenes del concepto. Obviamente este concepto pues le faltaba mucho, ¿verdad? A nivel concepto funcionó muy bien y Audi le gustó tanto que inclusive lo llevamos a un segundo nivel en donde ya lo hicimos más factible. Ahora veremos lo que es justamente la parte de cómo detectar las áreas de oportunidad. Nosotros hemos visualizado 3 maneras. Le llamamos el modo de manifestación detección, o sea, entendemos la manifestación de un fenómeno a través de entender, de encontrar las emociones disruptivas, como lo he comentado en otros programas, y de esta manera, al encontrar esas emociones disruptivas, podemos encontrar las áreas de oportunidad. Y habiendo encontrado las áreas de oportunidad, pues es como haber encontrado las pepitas de oro que nos van a dar, o las semillas mágicas que nos van a dar como resultado la arquitectura del diseño que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, primeramente tenemos el modo de detección, manifestación, detección mediante fenómenos de disrupción, ¿sí? Cómo generar hallazgos de áreas de oportunidad mediante fenómenos de disrupción. Para esto necesitamos entender lo que es el ojo de Newton. El ojo de Newton es un principio que hemos acuñado nosotros que justamente habla o basa su principio en una historia que aparentemente aparece en una biografía de Newton, en donde alguien le pregunta en algún momento cómo él era capaz de llegar a estas teorías a las que nadie se les había ocurrido, ¿no? Como la gravedad. Entonces Newton, supuestamente de una forma muy humilde, responde, pues no, realmente no es ninguna genialidad, simplemente me siento a ver con la sagacidad de un niño y con la paciencia de un anciano las cosas que todo mundo ve, pero de manera diferente. Por eso le acuñamos el ojo de Newton, porque ese ojo de Newton que es capaz de ver eso, como lo hizo Newton, con la sagacidad de un niño, con la paciencia de un anciano, para ver las cosas que todo mundo ve de manera tradicional, pero de forma diferente, es justamente lo que hace que encontremos las áreas de oportunidad, las emociones disruptivas, los momentos de disrupción que nos van a dar la pauta para los nuevos desarrollos, y justamente allí es donde se esconde la semilla de la innovación. Albert Einstein decía también que la mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta. Y lo más importante es no dejar de hacer preguntas, ¿verdad? Por eso el ser muy inquisitivo es parte del proceso de la innovación. Y justamente estas emociones disruptivas, producto de los fenómenos, pues nos van a dar esos sentimientos, esas emociones de las que hablábamos, y justamente las frustraciones, los anhelos y otras emociones nos brindan esa capacidad de observación, ¿verdad? Es la pieza faltante dentro de un rompecabezas. Entonces, frustraciones o necesidades dan pauta a áreas de oportunidad que pueden convertirse en huecos de oportunidad, ya sea oportunidad de productos o oportunidad de nuevos servicios. Y por eso pues estos elementos, estos iconos que ustedes pueden ver aquí, pues son tanto iconos de productos como iconos de servicio que justamente han entendido estas frustraciones, estos huecos de oportunidad a donde poder ennichar un nuevo producto o servicio. En segunda instancia tenemos el hallazgo de áreas de oportunidad mediante la visualización prospectiva. ¿A qué se refiere eso? Prácticamente es como jugar al futurólogo, ¿verdad? Y aquí les voy a poner un ejemplo muy interesante.
En definitiva, ¿no? Nosotros le hemos puesto el principio del profeta, porque aparentemente es imaginar lo inimaginable, pero no, realmente no es tan difícil. Esta figura que ustedes pueden ver aquí de 7 lados, le llamamos el heptágono de la innovación, a donde la vanguardia, la disrupción y el liderazgo son parte de ello. ¿Y qué tenemos que hacer primero que nada para poder crear innovación prospectiva? O sea, la innovación que viene hacia el futuro, ¿no? Pues necesitamos entender en las tendencias de todo tipo, ¿sí? En tecnología, en comunicaciones, en movilidad, las tendencias sociales, en psicología, en conocimiento, en economía, en el contexto geográfico, en la cultura, en la tecnología, ¿sí? Si somos capaces de indagar todas estas tendencias, o sea, cómo van cambiando las sociedades en todos estos aspectos y qué se viene, somos capaces entonces de prospectar cómo esto va a impactar en el futuro, ¿sí? Y aquí tienen un gran ejemplo. Esta es una imagen de la película 2001 Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick y lanzada en 1968. ¿Qué ven aquí en estas imágenes? Díganme. Parece mentira, pero ya tenían iPads ahí, ¿no? Esos iPads, de alguna manera, pues no es porque hayan pensado que iba a haber iPads, sino porque dicen las lenguas por allí que Stanley Kubrick había estado ayudando desde 1965 a la NASA para poder entender cómo se vería la Tierra desde afuera del espacio, para poder entender cómo serían el vivir en el espacio antes de poder haber llegado allá, ¿verdad? Porque estamos hablando antes de la llegada a la Luna, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente en 1965, cuando estaba la carrera espacial entre los rusos y los americanos, había un desarrollo tecnológico bárbaro. Y pues quién quita, y en esos aspectos tecnológicos prospectaban que la tecnología iba a avanzar a tales niveles que iba a poder generar pantallas que no necesitaran de cinescopios, ¿verdad? A través de otras tecnologías. Y pues vean lo que pasa en el 2010, ¿no? O sea, parece mentira, pero estos cuatro ya tenían iPads en 1965, ¿no? Aunque la película fue lanzada en el 68, la concepción de todo esto pues fue antes, ¿verdad? Ahora vean lo que sucede en la secuela de esta película, que es 2010, el año que hicimos Contacto, que fue filmada y producida por un director distinto y lanzada en 1984. Ese cuate obviamente ya no tenía nexos con la NASA y no sabía nada de la tecnología, de tendencias de tecnología en boga. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? La película está basada en una época en 2010, lanzada en 1984, o sea que estaban prospectando un futuro de 30 años. Y vean lo que hicieron. Vean la computadora. En aquel entonces pues no había computadoras portátiles, ¿no? Como lo hay ahorita. ¿Y qué hicieron? Una computadora portátil. Han dicho, wow, las computadoras pueden ser portátiles, me la puedo llevar a la playa. Entonces el personaje principal de esta película, que es Roy Scheider, estaba trabajando en la playa con su computadora portátil. Pero vean la estética. Vean las computadoras que estaban en boga en esos momentos. Commodore 128 de 8 bits, ¿no? En 1985. Y la Commodore Amiga de 500 KB de 16 bits en 1987. Entonces, vean la estética de esto, vean la estética de este producto. O sea, prácticamente no hubo evolución alguna. Nada más a alguien se le ocurrió que podían ponerle una pantallita con la misma estética y vámonos, ¿verdad? Muy diferente a lo que hicieron en este caso Stanley Kubrick al entender la tecnología y prospectar a través del entendimiento de la tecnología. Aquí simplemente hicieron una pseudo evolución estilística de algo que, pues esto era un futurismo 80s, ¿verdad? Y que se quedó en los 80s. Pues porque vean lo que verdaderamente sucedió en 2010. En 2010 teníamos laptops como estas, ¿no? Que pues nada se parecen a la laptop que está aquí en esta imagen supuestamente de 2010, ¿sí? Y aquí pues bueno, podemos ver la evolución del iPod, que fue trascendiendo hasta el iPod Touch y del iPod Touch a el iPhone y luego hasta la tablet, ¿verdad?
¿Y qué pasó? Pues que todas las empresas, a partir del surgimiento de esta tecnología y la adaptación de los softwares y los nuevos paradigmas, pues bueno, todas las empresas hoy día, pues literalmente son iPhones, ¿verdad? De muchas marcas distintas, pero todos partieron del iPhone, del concepto del iPhone. Y ese concepto del iPhone evolucionó del iPod Touch, y el iPod Touch, pues el iPod. ¿Y qué era antes del iPod Touch? Pues bueno, los MP3, ¿verdad? Que nada tenían que ver con ello. ¿Qué pasa con esto de la tecnología? Pues bueno, podemos ver aquí cómo gracias a la implementación de productos OLED, en 2019 justamente estaban en concepto todavía estos productos de Samsung, ¿no? Que hoy día ya los puede uno adquirir, son caros, ¿no? Pero ya uno puede comprar un Samsung de pantalla plegable, ¿verdad? Doblable como tal. Otro proyecto muy interesante que les quiero presentar, lo hicimos para Ford. Literalmente fue tratar de envisionar o prospectar cómo podría cambiar el habitáculo de conducción de un vehículo. Obviamente la presentación de este proyecto es enorme, es gigantesca, y pues ojalá pueda yo hacer una presentación del mismo porque vale mucho la pena. Pero aquí les voy a narrar prácticamente, ¿no? De qué se trata. La idea era entender cómo podía cambiar la interacción en el habitáculo de un vehículo. Entonces lo primero que hicimos nosotros fue visualizar el statu quo de mucha tecnología. No obstante, en esta época que fue en 2013-2014, ya teníamos iPhones. Los vehículos seguían presentando tecnologías antiquísimas como aparatos estéreos, ¿no? Que se incrustaban en las partes centrales, en las consolas centrales, denominadas center stacks, elementos de ventilación, de control de clima o control de temperatura, con perillas mecánicas y todo esto, cuando en realidad ya esas tecnologías estaban completamente, se podían cambiar, ¿no? Entonces, encontrar los dinosaurios en vías de extinción de los vehículos en la década del 2010 fue crucial, ¿verdad? Porque eso nos ayudó a saber si nosotros ya éramos capaces en ese entonces de tener en este producto pues un multiproducto con un sonido espectacular, con la capacidad de tener GPS y una gran cantidad de otras funciones. ¿Para qué necesitar todo lo que ya un vehículo traía, ¿no? Esas pantallas horripilantes que no funcionaban bien, todos esos elementos de sonido ahí incrustados, CDs y todo lo demás, ¿verdad? Dijimos, ¿por qué sucedería? Entonces nosotros proyectamos un vehículo para la década del 2020 con un interior completamente diferente, ¿verdad? Obviamente tuvimos que entender hacia dónde iba la tecnología de las microcámaras, de las pantallas flexibles, de los datos en la nube, de la tecnología touch, de la tecnología wireless, de otros paradigmas de conducción como las motocicletas, ¿verdad? Y eso nos llevó, después de un enorme estudio, a una configuración del tablero en donde los espejos los pasamos literalmente al lado del volante, como en el caso de un manubrio de moto, a donde utilizamos superficies como las viseras que tenemos para cubrirnos del sol en superficies inteligentes que nos podrían funcionar como pantallas, en poder centralizar toda la parte de control en este círculo alrededor de la letra A, que le llamamos el centro focal de interacción. En fin, este proyecto vale mucho la pena que se haga un programa de él para que lo entendamos completamente bien, para poder saber qué hay detrás de él, ¿no? Sin embargo, en esencia, esta imagen lo que muestra es cómo centralizamos todo literalmente alrededor del centro de visión del vehículo para maximizar la seguridad. Y este fue el resultado solamente de la parte de la interacción. Un volante con un elemento de pantalla con datos centralizado, una pantalla de interacción con todos la paridad de los elementos del celular, los espejos retrovisores literalmente al lado y un control centralizado muy a la mano para poder manipular pues todo lo necesario sin tener que voltearlo a ver.
literalmente desaparecimos la consola central. Y ahorita van a ver rápidamente qué fue lo que pasó. Literalmente, ustedes pueden darse cuenta aquí cómo generamos toda una enorme cantidad de estudios, ¿verdad? De visibilidad, de visión, de percepción, lo que nos hizo entrar en distintos empaquetamientos. Y aquí, como pueden ver, hicimos el análisis de usabilidad y pudimos centralizar los focos de visión. Pudimos entender los nuevos tipos de interacción que se podían tener en los vehículos y cómo poder llevar a cabo un vehículo que pudiera pasar a ser de una cosa inerte a un producto vivo, a un compañero. Este es el sistema descentralizado de control que está justamente al lado, a un escaso alcance del volante, con el que podemos manipular todas las aplicaciones y elementos que traemos con la paridad del celular. Nuestro volante podía girar alrededor de una pantalla fija sin descuidar el airbag de protección. Y de cierta manera, sin tener que voltear a ver ningún solo control y de forma muy intuitiva, poder manipular todo lo necesario en nuestra área centralizada de control. Como pueden ver aquí, las viseras también funcionan como elementos funcionales y de soporte para el conductor. Finalmente, este fue el resultado de este nuevo interior. Como pueden darse cuenta, toda la parte de la consola central literalmente la desaparecimos porque mucho ya lo teníamos en el celular, ¿sí? El celular se hacía una paridad a través de un gadgetcito que pueden ver aquí al centro, que literalmente era el con el que podíamos hacer la paridad y la llave de nuestro vehículo. Todo se centralizaba alrededor de la conducción, utilizando la tecnología de alta definición de cámaras con pantallas OLED internas para poder literalmente hacer prácticamente invisibles los pilares A interiores del vehículo, y utilizando la región de las viseras para poder tener pantallas de interacción que también nos ayudaran en el control, entretenimiento y demás funciones dentro del vehículo. Como ya lo dije, el entendimiento de las tendencias fue fundamental para que nosotros pudiéramos llegar a este cambio disruptivo, prospectivo de la evolución de un vehículo. Y pues bueno, aquí pueden ver cómo vehículos ya en años posteriores empezaron a hacer cosas muy semejantes, ¿sí? A centralizar, desaparecer los center stacks, desaparecer los espejos, que fue lo que también nosotros hicimos para poderlos pasar a la parte interna. Por otro lado, una de las propuestas de exteriores era una como esta propuesta fue desarrollada por el diseñador Alejandro Miranda Rosas Landa de Math Design, en donde proponíamos ya este tipo de estéticas donde supuestamente no tenían ventanas, ¿verdad? Porque entendiendo la tecnología OLED, supusimos que pudiésemos tener pantallas que pudiesen generar ambientes interiores. Esto fue proyectado, fue presentado en el 2013 y vean lo que pasó en el 2016. Una compañía que se llama Windowless presenta este avión con esta tecnología y si ustedes se fijan, el avión ya no tiene ventanas. Y sin embargo está lleno de pantallas OLED por dentro que pueden crear una atmósfera de ambientes diversos como si el producto pues fuera completamente de cristal. Entonces, como se pueden dar cuenta, entender las tendencias globales, tecnológicas y de todo tipo ayuda a que pueda uno prospectar el futuro, obviamente con imaginación y con procesos de diseño. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes este prototipo de Mercedes-Benz que fue lanzado hace unos meses y que ya presenta esta tecnología en vivo.
Otra tipo de innovación que es como que la parte chusca o la sátira de la innovación es el famoso Innovation Theater. Este término fue acuñado por el doctor Yoko Muratovsky, antiguo director de la carrera de diseño en la Universidad de Cincinnati, en el departamento DAP de Arte, Arquitectura y Diseño. Y el Innovation Theater literalmente de lo que nos dice es que las empresas, principalmente las grandes empresas, pues invierten en innovación, pero en realidad nada más lo hacen como mitote, ¿no? Muchos de esos son los showcars, por ejemplo. Algo muy interesante que sucede en este slide, pueden ver ustedes este concepto que fue lanzado en el 2001, que tuvo como antecesor el EV1, que es el carrito rojo que ustedes ven aquí, y que ese a su vez tuvo otro antecesor que fue el Impact, que fue lanzado en 1992. General Motors llevaba un liderazgo muy interesante en términos de vehículos eléctricos, que pues acabó en nada, porque pues bueno, finalmente pues ya no hubo políticas y toda una serie de cuestiones que de alguna forma pues ya no pudieron hacer que trascendiera el proyecto. Pero concentrándonos en por qué Innovation Theater, es que este concepto que ustedes ven aquí, que es el Autonomy Concept, está basado en una nueva arquitectura que le llamamos la patineta, ¿sí? Esta patineta o tabla de surf, como le llamamos en aquel entonces, fue proyectada por un grupo de loquillos en el cual tuve oportunidad de participar en 1999. Fue un proyecto de una semana en donde personas de Northrop, de Lockheed Martin, de Nike y de otras empresas y gente de General Motors participamos en tratar de averiguar cómo podría prospectarse una nueva arquitectura vehicular con nuevas tecnologías. Entonces lo que hicimos nosotros fue una serie de conceptos que planteaban justamente un skateboard, como con ruedas, con motores hub motor a las ruedas, con todo lo que es la tecnología drive-by-wire, ¿no? O sea, robótica implementada con baterías y todo, y la capacidad de poder instalar muy diversos tipos de carrocerías encima. Obviamente lo que se proyectó en ese pequeño taller de una semana no fue esto, sino fueron los conceptos básicos, la arquitectura. Gustó tanto que lo desarrollaron y 2 años después lanzaron en el Auto Show de Detroit 2002 esta propuesta basada en la patineta que nosotros diseñamos en aquel taller. General Motors no hizo nada con esto, se quedó a nivel de concepto. Pero vean lo que hizo Elon Musk. Elon Musk hizo esto y sobre esta base lanzó el Tesla S. ¿Y cuál es el vehículo que empezó a dar la vanguardia en términos de arquitectura? ¿Y cuáles son ahora todas las arquitecturas que los demás vehículos están siguiendo, inclusive General Motors? Cuando General Motors ya tenía este concepto desde finales de los 90, o sea, literalmente 13 años antes. Y a eso es lo que denominamos Innovation Theater. El riesgo por no innovar. Bueno, es muy conocido el caso de Kodak, ¿verdad? Kodak, empresa que hacía films, papel de fotográfico, productos de fotografía, cámaras. Pues bueno, vivió durante mucho tiempo con su tecnología hasta que llegó la tecnología digital. Y esa tecnología desplazó por completo a todo lo que hacía Kodak. Kodak no lo quiso creer y entonces pues acabó por sucumbir. Ya como patadas de ahogado, en los 2000 intentó sacar estas versiones de telefonitos económicos, cámara, que pues bueno, yo nunca vi uno en las tiendas, ¿no? Creo que no tuvieron éxito. ¿Y qué le pasó a Kodak? Pues acabó por sucumbir. Caso Netflix. Antes estaba Blockbuster, era de las empresas más famosas en las que uno iba y arrendaba primero cassettes, ¿no? VHS, y luego discos DVD, y luego Blu-rays.
y fue famosa y funcionó muy bien pues hasta principios de los 2000, las empresas de películas por streaming, y adiós Blockbuster, ¿no? Se prospecta que Amazon va a acabar con lo que conocemos ahora como las empresas de venta de retail, ¿verdad? Que están en los moles. Todavía la gente es muy análoga, ¿no? Y decide ir a estas empresas no solamente para ver productos, sino por la experiencia. Sin embargo, han perdido una enorme cantidad de mercado gracias a empresas como Amazon. Y en fin, así también tenemos el caso Nokia, tenemos el caso del mismo Microsoft, ¿no? Que si bien fue precursor en su momento de grandes tecnologías, ¿sí? Después, pues vemos intento de poder sustituir al famoso iPod, que pues bueno, tiene un mal manejo de mercadotecnia, un mal entendimiento del producto, y pues también jamás llega al éxito, ¿no? BlackBerry, otro gran ejemplo. Y pues bueno, finalmente los cambios de paradigma radicales, bien pensados, bien ejecutados, con una estrategia sólida detrás, pues generan la pauta para que las empresas se proyecten literalmente a la vanguardia. Existe algo muy interesante que es el principio de la pizca, que es que cuando uno va a innovar, uno tiene que hacerlo de manera contundente, pero paso a pasito. O aquí, como lo ponemos en el salero, como un puñito de pimienta o como un pequeño puñito de sal. Porque si se entrega una innovación radical de un momento a otro, puede ser un gran fracaso. Y ha habido proyectos y productos que se han lanzado fuera de tiempo, como ya lo mencioné, y que pese a que son productos que 20 años después pudieron haber sido muy buenos, en su momento fueron un gran fracaso. Entonces el principio de la pizca se aplica cuando de repente uno trae ideas demasiado disruptivas, pues ver si verdaderamente van a ser producentes o contraproducentes. Por último, vamos a entender cómo se aplican los 3 tipos de innovación que analizamos en un principio, pero ahora en las empresas, y qué impacto tienen. Este chart nos muestra una organización en el presente y una organización proyectada al futuro. Y esta línea de tiempo y estos circulitos representan los cambios evolutivos cuando generamos innovación incremental. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que hace que nuestros productos vayan evolucionando paulatinamente, vayan manteniéndose en el mercado, y obviamente como ya lo hemos visto en otros programas, la vida de un producto pues va decayendo y va necesitando proyectos de mid-cycle enhancement y de minor enhancement para poderlo seguir manteniendo en el mercado hasta que literalmente sucumban. Sin embargo, necesitamos de otro tipo de innovación para poder prospectar la siguiente generación de productos, y esa es la innovación heurística, como ya lo vimos. Si bien en la primera es posible tener estudios de diseño que estén dentro de los márgenes de producción y los tiempos de producción para generar esos pequeños cambios paulatinos, ya cuando queremos generarlas o crear las nuevas generaciones de productos, necesitamos literalmente sacar los estudios de diseño o bien las áreas de I+D, ¿no? O R&D de el flujo del día a día de una empresa. Y son proyectos que duran más tiempo, pero que en el momento en que se cuecen, proyectan hacia el futuro a la organización, lo que le permite a esta organización culminar con el ciclo de los productos anteriores y lanzar el nuevo portafolio de productos. A su vez tenemos la innovación disruptiva, que como ya bien lo veíamos es como el rompimiento sónico de las ondas de innovación. Y si nosotros tenemos capacidad de poder generar innovación disruptiva, también tiene que ser creada en ese mismo R&D fuera de los tiempos de innovación heurística y completamente dedicados a un departamento de innovación disruptiva que sea capaz de darle la vuelta por completo
a la innovación para no solamente sacar los proyectos de la siguiente generación, sino los proyectos que van a cambiar el curso de la misma empresa. En esta gráfica podemos ver cómo la innovación de alguna manera debe de ser implementada en los tipos de empresas. Aquí en estas 4 columnas tenemos la micro, pequeña, mediana y gran industria. Sabemos que la microempresa pues tiene un máximo de 10 empleados, de 0 a 10 empleados, ¿no? La empresa pequeña tiene un máximo de entre 10 y 50, la mediana entre 50 y 250 y la gran empresa por encima de los 250 empleados. Esta primera renglón nos indica el nivel de inversión que cada tipo de organización debiera, sí, hipotéticamente, dedicar en términos de inversión a la innovación. Esta inversión se calcula o se extrae más bien de lo que serían las ganancias de la empresa, ¿sí? Las ganancias que pueden ser implementadas para inversión en algún tipo de crecimiento. Bueno, pues se puede decir que una microempresa, cuando mucho podría llegar a invertir el máximo del 10% en innovación. ¿Por qué? Porque tiene que invertir mucho más recurso en el crecimiento de la propia organización a nivel sistémico. Una micro, no más del 20%, una mediana empresa, no más del 30%, al igual que una gran empresa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estos son los porcentajes que más o menos debieran las empresas dedicar a innovación para verdaderamente poder crecer, ¿sí? ¿Cómo deben dispersar la innovación? ¿Se acuerdan que veíamos que la innovación no solamente se hace en producto, se hace en procesos, se hace de manera organizacional y se hace comercial? Cuando la empresa es muy pequeñita, como estas micros, pues la mayor cantidad de innovación tiene que aplicarse a la parte comercial, porque si no se venden los productos, pues no hay empresa, ¿verdad? Y tenemos poca inversión en desarrollo de productos, en procesos de manufactura y también en procesos organizacionales. De alguna manera, la mayor innovación que se tiene que hacer aquí es en la parte comercial. Asimismo, en la industria pequeña, como esta que vemos aquí, también se tiene que aplicar una gran parte en la parte comercial, pero puede ya crecer la parte de producto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a empezar a proyectar hacia las medianas. Y asimismo, la mediana empresa es la que más tiene que invertir en innovación para poder crecer a una gran empresa, ¿sí? Y tiene que empezar a balancear sus innovaciones en todos los aspectos para poder generar una cultura de innovación que la prospecte a un nivel de gran empresa. Pero ¿qué pasa con las grandes empresas? Las grandes empresas reducen su inversión en innovación porque ya hacen mucha innovación theater, pero tienen que gastar mucho recurso en mantener la operación. Por lo tanto, tienen que balancear la operación y tienen que invertir mucho en innovación de producción también, ¿sí? En el tercer renglón tenemos el esfuerzo teórico que una empresa debiera aplicar para innovar. Obviamente una micro, pues su esfuerzo debe ser mínimo porque pues solamente deben de innovar en la parte de comercio, ¿me explico? Entonces en producto pues prácticamente nada. En una pequeña ya debe de haber una gran intención de poder innovar para poder crecer, ¿verdad? A la parte de la mediana empresa y así sucesivamente, ¿me explico? Y aquí en la gran empresa lo que se tiene que hacer es innovación disruptiva de manera cíclica. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la aplicación de tipos de innovación, tenemos que en la mayoría de los casos la incremental es fundamental porque es la que mantiene la operación del día a día y mantiene vigente y oxigenada la empresa. Pero si bien vemos que las empresas pequeñas ya necesitan un tipo de innovación heurística para poder trascender. De lo contrario, si no desarrollan innovación heurística y se quedan en innovación incremental, nunca van a pasar de ser pequeñas empresas. Las medianas empresas son las que mayor capacidad de innovación heurística deben de tener para poder proyectarse a las grandes empresas. Y otra vez, una vez que una gran empresa se empieza ya a establecer como gran empresa,
La innovación se reduce al 20%, pero prácticamente ya pueden generar innovación disruptiva y heurística de manera cíclica y no de manera esporádica. ¿Ok? Por último, estos son los malos entendidos detrás de los centros de innovación, investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué nos dicen estos malos entendidos? Esto es lo que las empresas piensan que los centros de innovación deben brindarles o cómo se los deben de brindar, y son errores garrafales. Y tienen que cambiar este estado de pensamiento, de lo contrario, nunca van a poder hacer innovación, no van a entender cómo lograrla y tampoco la van a poder pagar, o van a saber qué tipo de innovación son capaces de enfrentar. Primero, que un centro de investigación e innovación más desarrollo debe de dar resultados a la par de actividades del día a día. Falso. ¿Por qué? Porque todos los centros de I+D necesitan su tiempo, necesitan madurar y cocerse de forma aparte, con recursos y tiempo diferentes y con recursos que puedan ser inclusive hasta de riesgo. 2. Que los resultados de un CI+D deben pagar las cuentas de la empresa. Tampoco. Esto es lo que va a dirigir la vanguardia de la empresa y es lo que va a hacer que la empresa trascienda. Pero invertir en este centro no es una garantía de que debe de pagar las cuentas. Las cuentas se pagan con la innovación incremental. 3. Que un centro de innovación, investigación y desarrollo es garantía total de ganancias. No, puede ser un riesgo. Si no se hace de manera correcta, con las personas correctas, literalmente va a ser una pérdida. 4. Que un centro de I+D debe brindar grandes ganancias con inversiones bajas. Este es uno de los principales, señores empresarios. Eso no es factible. Ustedes no pueden pedir grandes ganancias cuando no quieran invertir. Esto es una regla de oro de los negocios. 5. Que el personal de la operación corriente de una empresa también debe desarrollar las actividades del centro de forma simultánea o en el tiempo sobrante. ¿Saben cuándo? Si lo hacen de esta manera, ¿saben cuándo van a hacer innovación? Nunca. 6. Que las actividades de un centro de innovación y desarrollo pueden ser desempeñadas de forma efectiva por personal novato. ¿Qué quiere decir? He puesto otra vez. Voy a pagar nada por personas novatas que me cobren poco por hacer innovación que me va a dar ganancias. Tampoco va a suceder. 7. Que las universidades son centros de investigación y desarrollo a bajo costo. Falsísimo. No es posible. Primero, porque es muy probable que las universidades o ciertas universidades no tengan la capacidad de desarrollar innovación por el nivel de experiencia de las personas que se involucran en ello, sobre todo estudiantes. ¿Por qué? Un centro de I+D tiene que estar lleno con gente de muy alta capacidad y con una elevadísima experiencia para poder hacer rentable justamente el centro y que dé resultados contundentes en las ganancias de la empresa. 8. Que un centro de I+D debe de dar resultados instantáneos. 0. Los centros de innovación tienen que dar resultados cuando tengan que dar resultados. No los podemos presionar, no podemos forzar el cocinar de la innovación nada más porque tenemos prisa de ganar dinero. Se requiere de paciencia. 9. Que un centro de I+D hace magia. No hacemos magia. Todavía no venden las varitas de Harry Potter. Créanme que no las venden. Las hemos buscado como locos. Hemos intentado entrar por los pasadizos secretos de las estaciones del metro. No hay. No las encontramos hasta el momento. 10 y último, que un centro de I+D solo existe en países de primer mundo. ¿No? ¿Qué creen? En México tenemos varios. Y muy efectivos. Pero hay que saber usarlos bajo todas estas antirreglas que tenemos ahí. En fin, hasta ahora hemos dado un pasaje muy breve y rápido por el gran y intrincado mundo de la innovación. Esperemos que esto haya abierto un poco los ojos a todos aquellos que deseen hacer uso de la misma para poder usarla de manera correcta, o por lo menos les genere más preguntas y esas preguntas puedan ser resueltas de manera tal que los anime a utilizar la innovación. Porque un empresario que no se anima a utilizar la innovación porque cuesta,
porque no se entiende, porque no da resultados, pues evidentemente va a terminar por sucumbir en muchos de los casos, como ya lo vieron con algunas de las grandes empresas que fueron emporios en su momento, pero que hoy día solamente son cenizas. Esperamos que este programa ha sido de su agrado, les haya servido y pues no se olviden, como siempre, escribirnos. Queremos conocer sus comentarios, queremos por favor que nos ayuden con su like y que puedan compartir este programa a más personas que crean que les puede ser útil. Muchísimas gracias. Una vez más, bienvenidos a este su programa de Échate un diseñito en nuestro canal Disegnotopia. Muchísimas gracias a todos.